Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, a continuación en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Maybor Petit, con la Red Global de la Diáspora. Vamos a conversar una vez más con William Cárdenas, presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Un tema que está aparentemente adormecido, pero yo no lo creo. Yo sé que estos son temas de mucha profundidad, de mucho sentido analítico, de paciencia, pero en el interín, los que de alguna manera frente a la Corte Penal han sido señalados de violaciones o tienen investigaciones pendientes, o sea, deben estar conscientes de que a esa institución de la justicia mundial llegó un personero hace tiempo, hace 3 años justamente, que se llama Karim Khan, en el que muchos países tienen cifradas sus esperanzas en que será un justiciero claro y con la contundencia que amerite cada caso. Entonces, yo quiero que hablemos un poquito de ese personaje que tiene 3 años allí, William, porque a ti te ha tocado en algún momento de repente estar cerca, verlo, contactarlo, consignarle cosas, porque tú manejas la situación de Venezuela en cuanto a las denuncias de violaciones de derechos humanos, o sea, bajo la exigencia de muchísimos ciudadanos que han visto vulnerados esos derechos. Entonces, estamos en una circunstancia en la que la gente quiere ver si esa Corte Penal Internacional va bien enrumbada, si Karim Khan ha logrado darle la coherencia operativa necesaria para que en algún momento se haga justicia y las víctimas de derechos humanos sean reivindicadas oportunamente. Dan una valoración sobre ese desempeño de 3 años de Karim Khan allí. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, y qué bueno poder hablar de estas cosas contigo en un momento en el que, como dices, pareciera que hay una tensa calma, ¿no? Eh, pero yo remito a todas las personas que nos sigan a, a tomar en cuenta las cosas, cómo se maneja el tema dentro de la justicia, el tema de la justicia penal internacional en la Corte Penal Internacional. Y para eso no tenemos que irnos muy lejos, muy atrás, ¿no? Simplemente basta recordar lo que fue la sentencia del 1 de marzo de este año, que acordó que el fiscal Karim Khan continuara en la investigación de los crímenes de lesa humanidad que se han producido en Venezuela, pese a la resistencia del gobierno venezolano en aquel momento para tratar de impedir que esta investigación continuara adelante, ¿no? En aquel momento, todos pudimos conocer el resultado del trabajo ese silencioso, del trabajo técnico, exhaustivo, serio, profundo, analítico, que fue recogido en las 140 páginas eh, en las que se fundó esa decisión. Entonces, allí no nos debe quedar ninguna duda, ¿no? Allí hay equipos que en este caso trabajaron en la sala de apelaciones para producir un resultado determinado y un resultado de un calado jurídico espectacular. O sea, el que crea que ahí en esa corte las cosas se manejan como estamos tal vez mal acostumbrados a conocer en determinados órganos jurisdiccionales, pues está completamente equivocado. Ahí hay equipos, no solo de los magistrados que integran la corte, sino equipos de profesionales que desarrollan una acuciosa actividad de investigación. ¿Por qué? ¿Por qué fundamentalmente? ¿Cuál es la razón que mueve a que esto sea así? Bueno, sencillamente que ellos se ocupan de los más graves crímenes que se cometen en el mundo contra
los derechos del hombre, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de agresión, los crímenes de guerra y el crimen de genocidio. Entonces, eso no puede estar en manos de gente que improvise. Eso está en manos de gente muy especializada. Y ya centrándonos en la pregunta que me acabas de hacer, tengo que señalar, ¿no?, que la diferencia para nosotros en lo que había sido nuestra experiencia durante 18 años en la Corte Penal Internacional desde el año 2004 hasta la llegada del señor Karim Khan el año 2021, la experiencia ha sido un cambio de la noche al día. Con los dos fiscales anteriores, el caso Venezuela estuvo completamente obstruido. No había manera de que se pusiera en marcha una investigación seria, una investigación que tuviera un sentido de imparcialidad e independencia. Fue con la llegada de Karim Khan cuando todo esto cambió. Y en el fondo, yo remito también a la gente que pueda buscar lo que fue el discurso de la toma de posesión el 16 de junio del año 2021 de Karim Khan, ¿no? La toma de posesión de Karim Khan, y Karim Khan no ha hecho otra cosa que cumplir con lo que dijo, que cumplir con lo que prometió. Y lo que prometió fue agilizar los procesos dentro de la fiscalía, ponerlos en marcha. Cuando llegó Khan, existían alrededor de 14 exámenes preliminares, unos exámenes que simplemente agotaban la paciencia de los que esperábamos justicia por alguna vía, ¿no? Y Karim Khan lo dijo claramente en aquel momento, dijo, no, yo voy a acabar con esta expectativa de justicia que lo que hace es desesperar a las víctimas y exacerbar un sentimiento de incredulidad, ¿no? Yo tengo que acabar con eso, y de hecho, después de 3 años, solo quedan 3 exámenes preliminares. Y en lo que a nosotros respecta, el caso Venezuela, ese mismo año 2021, dejó de ser un examen preliminar para convertirse en una investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que fue anunciada en la ciudad de Caracas con ocasión de la primera visita que le hizo Karim Khan al presidente Nicolás Maduro. En aquella ocasión, en el Palacio de Miraflores, Karim Khan le anunció, delante de todo el país, le anunció a Nicolás Maduro que se ponía en marcha la investigación de esos crímenes. Alguien puede pensar, bueno, pero es que ya han pasado 3 años. Bueno, es que ese tiempo, en los plazos y términos de la justicia penal internacional, ese es un tiempo necesario. Necesario, entre otras cosas, ¿para qué? Bueno, necesario para producir investigaciones profundas. Nuestro caso es muy complejo, es mucho más complejo. Los crímenes de lesa humanidad tienen una complejidad añadida, porque muchas veces se trata de la actuación de organizaciones que manejan políticas de Estado de carácter sistemático y generalizado contra una parte de la población, que sencillamente, bueno, pues es perseguida, y perseguida de una manera feroz, ¿no? Y eso se produce dentro de un marco de, de misterio, de secretismo, de ocultación, que es completamente distinto a lo que ocurre en un conflicto armado. En un conflicto armado tú tienes las partes definidas, y tú sabes que cuando un grupo insurreccional ataca una población, bueno, sabes quién ataca y sabes cuál es el resultado de ese ataque, ¿no? Y es mucho más cristalino a las luces de los investigadores y de las investigaciones. Claro. Bueno, eso por una parte arroja un marco de complejidad para la investigación. Pero además de eso, es que a los investigados primero al gobierno venezolano se le dio la oportunidad. Oiga, usted dice que usted
está investigando, que ha investigado, demuéstrelo. Y estos 2 años que transcurrieron dentro de ese marco, dándole lo que el Estatuto de Roma es un instrumento garantista. Garantista quiere decir que te garantiza los derechos, tanto a la víctima como al posible imputado, al posible victimario, y le garantiza la posibilidad de defenderse. Y el gobierno venezolano decía que sí, que ellos habían investigado, que habían, bueno, pues que en Venezuela no se habían cometido crímenes de lesa humanidad y que todo en Venezuela lo estaba manejando la justicia venezolana. Bueno, al final de esos 2 años quedó demostrado que eso no era así. Y la sentencia del 1 de marzo, una de las cosas que hizo fue, bueno, señores, se acabó. Ustedes ya, el gobierno no logró demostrar que ha investigado estos hechos en Venezuela, que los crímenes de lesa humanidad se hayan, de alguna manera, se haya llevado a alguno de los presuntos responsables, se hubiera abierto un antejuicio de mérito para señalarlo como autor o coautor o cómplice o colaborador de esos crímenes. Y bueno, pues sencillamente la Corte asume su jurisdicción complementaria. Lo que no cumple la jurisdicción nacional lo complementa la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y es ahí en donde Karim Khan retoma el control. En el transcurso de todo este proceso hemos tenido oportunidad de leer escritos espectaculares, espectaculares por la manera como se desarrollan, cómo fueron presentados, el contenido de los escritos, la técnica jurídica que ha usado Karim Khan para fundar sus argumentos. Y eso, bueno, pues eso nos ha demostrado que este señor tiene una responsabilidad en lo que hace, que nos tiene que hacer sentir esperanzados de que en Venezuela, más temprano que tarde, vamos a tener un marco de justicia que va a señalar no a los perpetradores materiales, no. La Corte no se ocupa de los subalternos. La Corte va a señalar a los presuntos responsables de haber diseñado una estrategia, una política de Estado de ataques sistemáticos contra una parte de la población venezolana que ha conducido a la persecución, a la persecución política, detención arbitraria, tortura, violaciones, ejecuciones, el desplazamiento forzoso por privación de alimentos y medicinas, o sea, exterminio contra una parte de la población venezolana, la segregación, el haber conducido a que 8 millones de venezolanos tuvieran que salir huyendo del país. Bueno, ese es un trabajo que no se hace. Si lo haces rápido, corres el riesgo de hacerlo mal. Claro, es importante que haya señalado eso porque la gente, lo que pasa es que aprecia el día a día, pero no sabe la profundidad que tiene y requiere una investigación de estas características para llegar a una solución definitiva. Pero nunca está de más mencionar las cosas que ocurren en el interín de las investigaciones o de los juicios contra funcionarios de alto gobierno. Y es que, no obstante, saber que está instalada en Venezuela una unidad de trabajo de la Corte Penal Internacional y de la Fiscalía de la Corte Penal, o sea, uno observa que muchas de esas cosas que se han señalado en la denuncia se siguen repitiendo en el día a día. Por ejemplo, ahí está el caso de la detención de una cantidad de muchachos de una organización política que ocurrió hace 4 días, 3 días, y periodistas también, por el solo hecho pues, de disentir del gobierno y estar trabajando por un factor de la oposición. Eso de alguna manera es discriminatorio, eso de alguna manera responde también a la política del Estado de coartar las libertades. El uso, por ejemplo, del mismo gobierno peculado de uso de ciertos bienes y equipos del Estado para su propio beneficio en una campaña electoral, se inscriben también dentro de la violación de los derechos humanos y de la legislación vigente. Entonces la gente se inquieta porque esto sigue ocurriendo, las arbitrariedades se repiten día a día y no hay nada concreto al final del camino. Pero yo les digo, bueno, es que eso están dando
Y estos saben que esa marcha en contra de ellos está vigente y a lo mejor dentro de su fatiga como líderes ignoran que se les sigue vigilando y siguen cometiendo las mismas tropelías por las que se les denunció. Entonces yo no Mi- sé si eso conjuga también, como Mira, decir, pues, eso tiene mucho que ver, José Antonio, ah, con el carácter continuado de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. exactamente, exactamente. Esto no es solo lo que está ocurriendo hoy, todavía está ocurriendo en Venezuela. Es un crimen continuado, que mientras esta gente esté en el poder, para mantenerse en el poder y para garantizarse que desde el poder gozan de impunidad, que fue una de las primeras cosas que lograron consolidar, un escudo de impunidad. Por Mm, eso tomaron al Poder Judicial, por eso se hicieron con el control del Poder Judicial y del Ministerio Público. ujú, Para ellos es fundamental que existe ese manto de impunidad porque es el que les permite seguir delinquiendo sin consecuencias. Pero es que tú me mencionas lo reciente, pero mm, nosotros también estamos trabajando en lo que ocurrió hace 20 años. Las exacto. primeras víctimas de esa persecución fueron los trabajadores de PDVSA, contra los Exactamente. que se ejerció aquella cosa tan tenebrosa que fue perseguirlos, meterlos presos, desalojarlos de sus casas, dictarles autodetención, órdenes de captura que siguen vigentes hoy en día. O sea, actos de persecución que todavía están vigentes contra aquellos señores en un crimen continuado. Y quiero decirles algo, que los autores, coautores, cómplices, colaboradores necesarios, todavía siguen siendo los mismos, salvo alguno que otro que se ha muerto, ¿verdad? Pero en su esencia, el núcleo que ha protagonizado toda esta historia, bueno, sigue siendo ese grupo criminal. Y hoy siguen actuando y siguen persiguiendo a los muchachos del comando de campaña de 20. Se tuvieron que asilar, un grupo de ellos se tuvo que asilar en la Embajada Argentina. Rocío San Miguel está presa, un grupo de personas señaladas por unas presuntas conspiraciones y magnicidios, están en la cárcel del Rodeo sometidos a las peores vejaciones, torturas, tratos crueles e inhumanos. Eso sigue pasando. Claro, Pero, pero te comento algo, José Antonio, de eso ya están conscientes los magistrados de la Corte Penal claro. Internacional. Nuestro trabajo durante todos estos años ha sido llevarles, informarles, ponerlos al día. No, tenemos que pensar con lógica. Un magistrado, qué sé yo, de un país asiático que sea magistrado de la Corte y que tiene 30 casos en su escritorio, no tiene por qué necesariamente conocer al detalle lo que ha pasado durante 20 años en Venezuela, 25 años en Venezuela. Bueno, pues nosotros hemos cumplido esa labor de facilitarles la comprensión de esos complejos crímenes de lesa humanidad, completamente diferentes a los crímenes de guerra que ocurren en África o en países de Asia. No, nuestros criminales tienen una mentalidad mucho más maquiavélica y diabólica, ¿verdad? Para generar tragedia, dolor, hambre, miseria en un pueblo que vivía sin haber conocido algo de eso y hoy sufre la tragedia, la peor tragedia que se ha vivido nunca en el continente americano. Tú hablaste de un drama que se incubó en PDVSA contra sus trabajadores y sus familias. Pero también en esa época ocurrió un factor que fue las expropiaciones sin indemnización hasta el día de hoy. No solamente de empresas vinculadas a la industria petrolera, sino de otros sectores del campo, de la agroindustria, de la navegación. O sea, casos que están allí y que yo no sé si también se están manejando en la Corte Penal Internacional, porque los propietarios de esa empresa y de esa industria no han sido exonerados hasta el día de hoy. Mira, José Antonio, es que si nos ponemos a hablar necesitaríamos horas y No, horas para claro. poder describir todo lo que Bueno, ha sido esta historia de dolor y de penurias del pueblo venezolano.
¿Tú recuerdas las listas de los trabajadores de PDVSA a los Sí, que les impedían ser contratados por otras empresas? O sea, la utilización de listas en Venezuela comenzó justamente con los trabajadores de PDVSA y sí, después el año 2004, eso fue el 2002 y el 2003, pero el año 2004, como les había ido bien con las listas de PDVSA, bueno, pues se inventaron la lista Tascón. ¿Ah? exacto. Y Sí. con la lista Tascón persiguieron, hostigaron, bueno, cometieron cualquier cantidad de atropellos, incluidos esos que está señalando. Por supuesto, las expropiaciones sin fundamento, que no eran expropiaciones, eran auténticas Despojos, despojos, confiscaciones, despojos. con despojos, violaciones, Sí. violaciones al derecho de propiedad consagrado en la Constitución. Entonces, todo eso ha estado ocurriendo y sigue ocurriendo en Venezuela. Pero, pero hay que tener confianza. Estamos en un momento clave de la historia política reciente de nuestro país. Entonces, las cosas van a llegar. El desenlace se va a producir y la justicia va a actuar. Y lo que no puede ocurrir es que a quienes han sido tan perversos, tan maquiavélicos, tan criminales con nuestro pueblo, bueno, pues se les vaya a tender un puente de no. El que haya cometido crímenes de lesa humanidad No cabe tendrá que impunidad, no cabe responder por impunidad esos posible. crímenes. Exacto. Así es, así. Sí. Yo comentaba esta mañana con alguien a quien entrevistaba para rematar este tema contigo hoy, que la actitud de farsante se pone de manifiesto de tal manera que el señor Maduro hace en Miraflores un evento y que para exorcizarse de los daños causados, de la corrupción, de los atropellos y cuanta cosa, con, creo que no sé si eran unos religiosos no católicos, sino de otra corriente. Y entonces al día siguiente, a las 24 horas después que supuestamente lo exorcizan y lo perdonan, entonces arremeten contra estos muchachos que detuvieron al día siguiente. Entonces ahí no hay consistencia en la puesta en escena de su condición de demócratas ni nada por el estilo. Y se convierten No, en demócrata, farsantes. pero si nunca ha tenido, mira, la fuente del poder de Nicolás Maduro, todos sabemos que es ilegítima, Exacto. ¿verdad? Y que la han mantenido a través de la De, actuación, de la la coacción. actuación, no, y la actuación vandálica en los procesos electorales, donde han Ya. utilizado cualquier tipo de argucia para alterar resultados y para producir, ¿qué cosa? Y Para chantajeando, y no, producir, y chantajeando a electores. esa es la fuente que les permite mantenerse en el poder. Por Exacto. eso este proceso electoral que viene es tan importante. Vamos a ver qué van a hacer ahora, a qué van a recurrir ahora, que ellos que saben perfectamente que hay una oficina de la Corte Penal Internacional, del fiscal de la Corte Penal Internacional, que está en el país, ¿ves? Y como los crímenes de lesa humanidad han estado sustentados en políticas de Estado basados en la fuente de poder, en esa fuente de poder, bueno, pues quedará completamente dibujada de una manera muchísimo más clara, ¿no? La estrategia criminal, la política de Estado criminal que ha conducido a que desde el poder, ¿no? Utilizando argucias y estratagemas completamente ilegales e inconstitucionales, esta gente ha logrado mantenerse durante tantos años en el poder. Bueno, eso añadirá un elemento más para que a la hora de establecer las responsabilidades se les señale debidamente cuáles han sido sus conductas, ¿no? Y quiénes sus cómplices, quiénes sus colaboradores en el poder electoral, en el poder judicial, en las Fuerzas Armadas, en el poder legislativo y en todos esos lugares en donde el poder ha sido cómplice y partícipe de los crímenes de lesa humanidad.
Sin duda. Bueno, William, yo sé que el tema da para hablar muchas horas porque de verdad pues que se ha manejado con la contundencia de vida. Tú has sido parte importante pues en el diseño de esa estrategia de defensa de, de la inmunidad contra los ciudadanos venezolanos, de la impunidad, perdón, contra los ciudadanos venezolanos. Y yo lo que auguro pues es que tu trabajo profesional tenga éxito a la brevedad posible, porque de verdad que el país lo necesita. Y no solamente el país, el continente también necesita medidas ejemplarizantes. Has dicho la palabra clave. El caso Venezuela va a ser un ejemplo para todo el continente. Y el éxito, lo que tenemos que apostar es por el todo, por el éxito de Karim Khan, que es quien va a tener la responsabilidad, el monopolio de la acción penal. O sea, tenemos que mantener la confianza y la esperanza en que en Venezuela va a haber justicia. Bueno, de verdad pues que su palabra vaya adelante, como decimos allá. Muchas gracias. Un abrazo, Muchas William gracias, José Santana, Antonio. presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Cárdenas, Cárdenas, Perdón, Cárdenas. Cárdenas, contra la William impunidad, Cárdenas. sí, contra la impunidad en Venezuela. No, es que tengo a William Santana también que hace otro programa Ya lo conmigo. sé, ya lo sé. Sí. Pero bueno, lo importante es que Buen amigo. somos de la misma causa. Buen amigo, así es, Seguro. así es. Un abrazo, William, que la pases bien. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.